Psicología de la emoción. El proceso emocional. La psicología de la emoción es una de las áreas de la psicología en la que existe un mayor número de modelos teóricos, pero quizá también un conocimiento menos preciso. Posiblemente sea debido a que se trata, por las propias características del objeto de estudio, de un campo difícil de investigar, en el que los estudios sistemáticos son recientes y quizá hasta hace unas décadas, por mucho más escasos que en cualquier otro proceso psicológico. El tiempo que la metodología utilizada es, si cabe, mucho más variada y diversa. En la exposición de los aspectos conceptuales de la motivación vamos a seguir la misma lógica que en lo que se refiere a la motivación, esto es, centrarnos en las variables principales que están incidiendo sobre la emoción y relacionar ese contexto a las aportaciones teóricas y experimentales de diferentes autores. Habitualmente se entiende por emoción una experiencia multidimensional con la que menos de 3 sistemas de respuesta: cognitivo-subjetivo, conductual-expresivo y fisiológico-adaptativo. Este planteamiento coincide con el modelo tridimensional de la ansiedad propuesto por Lang en 1968. Para entender la emoción es conveniente atender estas 3 dimensiones por las que se manifiesta, teniendo en cuenta que, al igual que en el caso de la ansiedad, suele aparecer desincronía entre los 3 sistemas de respuesta. Además, cada una de estas dimensiones puede adquirir especial relevancia en la emoción en concreto, en una persona en particular o ante una situación determinada. En muchas ocasiones, las diferencias entre los distintos modelos teóricos de la emoción se deben únicamente al papel que otorgan a cada una de las dimensiones que hemos mencionado. Cualquier proceso psicológico conlleva una experiencia emocional de mayor o menor intensidad y diferente cualidad. Podemos convenir que la reacción emocional de diversa cualidad y magnitud es algo omnipresente a todo proceso psicológico. Desde el advenimiento de la psicología científica ha habido sucesivos intentos por analizar la emoción en sus componentes principales que permitieran tanto como la distinción entre las mismas. Quizá la más conocida sea la teoría tridimensional del sentimiento de Wundt, que defiende que esto se puede analizar que en función de 3 dimensiones, agrado-desagrado, tensión-relajación y excitación-calma, cada una de las emociones puede entenderse como una combinación específica de las dimensiones que hemos mencionado. A partir del planteamiento de Wundt, se ha propuesto diferentes dimensiones que caracterizan las emociones. No obstante, las únicas que son aceptadas por prácticamente todos los autores y que además son ortogonales son la dimensión, agrado-desagrado y la intensidad de la reacción emocional, Sahong, 1980. Si bien entendiendo únicamente que a esta no puede establecerse una clasificación exhaustiva e excluyente de todas las relaciones afectivas, puesto que las emociones como la ira o el odio pueden ser desagradables e intensas y no se trata del mismo tipo de emoción. Es difícil, entonces, lograr una clasificación exhaustiva de todas las emociones posibles en base a dimensiones independientes. No obstante, la dimensión agrado-desagrado sería exclusiva y característica de las emociones, de forma que todas las reacciones afectivas se comprometerían en dicha dimensión en alguna medida. Esta dimensión algedónica de placer-displacer sería la característica definitoria de la emoción respecto a cualquier otro proceso psicológico. De forma similar, Otley, en 1992, señala que el realmente definitorio y diferenciador de las emociones es la disposición para la acción y la cualidad fenomenológica. Así,
Una emoción podría definirse como una experiencia afectiva en cierta medida agradable o desagradable, que supone una cualidad fenomenológica característica y que compromete tres sistemas de respuesta: cognitivo subjetivo, conductual expresivo y fisiológico adaptativo. Funciones de las emociones. Todas las emociones tienen alguna función que le confiere utilidad y permite que el sujeto ejecute con eficacia las reacciones conductuales apropiadas, y ello con independencia de la cualidad hedónica que generen. Incluso las emociones más desagradables tienen funciones importantes en la adaptación social y ajuste personal. Según Rabe, en 1994, la emoción tiene tres funciones principales: funciones adaptativas, funciones sociales y funciones motivacionales. Funciones adaptativas. Quizá una de las funciones más importantes de la emoción sea la de preparar al organismo para que ejecute eficazmente la conducta exigida por las condiciones ambientales, movilizando la energía necesaria para ello, así como dirigiendo la conducta, acercando o alejando hacia un objetivo determinado. Plutchik, en 1980, destaca 8 funciones principales de las emociones y aboga por establecer el lenguaje funcional que identifique cada una de dichas reacciones con la función adaptativa que le corresponde. De esta manera será más fácil operativizar este proceso y poder aplicar convenientemente el método experimental para la investigación en la emoción. La relevancia de las emociones como mecanismo adaptativo ya fue puesta de manifiesto por Darwin, quien argumentó que la emoción sirve para facilitar la conducta apropiada, la cual le ofrece un papel de extraordinaria relevancia en la adaptación. No obstante, las emociones son uno de los procesos menos sometidos al principio de la elección natural, estando gobernados por tres principios exclusivos de las mismas. Los principios fundamentales que rigen la evolución en las emociones son los del hábitos útiles asociados, antítesis y acción directa del sistema nervioso. Los autores más relevantes de orientación neodarwinista son Plutchik, Tompkins, Izard y Ekman. Como veremos más adelante, los investigadores que se centran en el análisis de las funciones adaptativas de las emociones ponen especial interés en el estudio de la expresión de las emociones, análisis diferencial de las emociones básicas. Estudios estructurales de las mismas funciones especifican que se representan. Funciones sociales. Puesto que una de las funciones principales de las emociones es facilitar el aparicio de las conductas apropiadas, la expresión de las emociones permite que los demás predecir el proceso de relación interpersonal. Izard destaca varias funciones sociales de las emociones, como son las de facilitar la interacción social, controlar la conducta con los demás, permitir la comunicación de los estados afectivos o promover la conducta prosocial. Emociones como la felicidad favorecen los vínculos sociales y las relaciones interpersonales, mientras que la ira puede generar respuestas de evitación o de confrontación. De cualquier manera, la expresión de las emociones puede considerarse como una serie de estímulos discriminativos que facilitan la realización de conductas apropiadas por parte de los demás. La propia represión de las emociones también tiene una evidente función social. En principio se trata de un proceso claramente adaptativo, por cuanto es socialmente necesaria la inhibición de ciertas reacciones emocionales que podría alterar las relaciones sociales y afectar incluso a la propia estructura y funcionamiento de grupos y de cualquier otro sistema de organización social. No obstante, en algunos casos, la expresión de las emociones puede inducir que el de los altruismos y conducta prosocial, mientras que la inhibición de otras puede producir malos entendidos y reacciones indeseables que no se hubieran producido en el caso de que los demás hubieran conocido el estado emocional en el que se encontraba. Por último, si bien en muchos de los casos la revelación y las experiencias emocionales es saludable y beneficiosa, tanto porque reduce el trabajo fisiológico que supone la inhibición, como por el hecho que favorece la creación de una red por apoyo ante las personas afectadas. House, Landis y Humberson, en 1988,
Los efectos sobre los demás pueden llegar a ser perjudiciales, hecho que este esté constatado por la evidencia de aquellos que proveen poco social, el afligio sufren con mayor frecuencia trastornos físicos y mentales. Funciones motivacionales. La relación entre emoción y motivación es íntima, ya que se trata de la experiencia presente en cualquier tipo de actividad que posee las dos principales características de la conducta motivada, dirección e intensidad. La emoción energiza la conducta motivada. Una conducta cargada emocionalmente se realiza de forma más vigorosa. Como hemos comentado, la emoción tiene la función adaptativa de facilitar la ejecución eficaz de la conducta necesaria en cada exigencia. Así, la cólera facilita reacciones defensivas, la alegría la atracción interpersonal, la sorpresa la intención entre estímulos novedosos, etc. Por otro, dirige la conducta, en el sentido que facilita el acercamiento o la evitación del objeto de la conducta motivada en función de las características algedónicas de la emoción. La función motivacional de la emoción sería congruente con lo que hemos comentado anteriormente, de la existencia de las dos dimensiones principales de la emoción, dimensión de agrado-desagrado e intensidad de la reacción efectiva. La relación ante motivación y conmoción no se limitan al hecho en que toda la conducta motivada se produce en reacciones emocionales, sino que en una emoción puede determinar la aparición de la propia conducta motivada, dirigirla hacia el determinado objetivo y hacer que ejecute con intensidad. Podemos decir que toda conducta motivada produce una reacción emocional y a su vez la emoción facilita la aparición de conductas motivadas y no otras. Emociones básicas. Una de las cuestiones teóricas actuales más relevantes, al mismo tiempo que más controvertidas, en el estudio de la emoción es la existencia o no de las emociones básicas universales, de las que se derivan el resto de las reacciones afectivas. La asunción de la existencia de tales emociones básicas deriva directamente de los planteamientos de Darwin y significará que se trata de reacciones afectivas innatas, distintas entre ellas, presentes en todos los seres humanos y que se expresan de forma característica. La diferencia entre las mismas no podría establecerse en términos de graduación de una determinada dimensión, sino que serían cualitativamente diferentes. Según Izard, en 1991, los requisitos que deben cumplir cualquier emoción para ser considerada como básica son los siguientes. Tener un sustrato neural específico y distintivo. Tener una expresión o configuración facial específica y distintiva. Poseer sentimientos específicos y distintivos. Derivar de procesos biológicos evolutivos y manifestar propiedades motivacionales y organizativas de funciones adaptativas. Según este mismo autor, las emociones que cumplirían estos requisitos son placer, interés, sorpresa, tristeza, ira, asco, miedo y desprecio. Considera como una misma emoción culpa la vergüenza, dado que no pueden distinguirse entre sí sino por su expresión facial. Por su parte, Ekman, otro de los autores relevantes en el estudio de la emoción, considera que son 6 las emociones básicas: ira, alegría, asco, tristeza, sorpresa y miedo, a las que añadiría posteriormente el desprecio. En general, quienes defienden la existencia de las emociones básicas asumen que se trata este proceso directamente relacionado con la adaptación y la evolución, que tiene un sustrato neural innato, universal y un estado afectivo asociado único. Para Izard, así como para Plutchik, las emociones son fenómenos neuropsicológicos, específicos fruto de una selección natural, que organizan y motivan comportamientos fisiológicos y cognitivos que facilitan la adaptación. Como hemos comentado, la cuestión de la existencia de emociones básicas en un tema controvertido, sobre lo que no tiene todavía suficiente consenso entre los investigadores. Ortoni y Turner señalan que no existen tales emociones básicas a partir de las cuales puedan construirse de más maneras, ya que cada autor propone un número y unas emociones determinadas que suelen coincidir con la que proponen otros investigadores. Si realmente existieran emociones básicas, claramente distintivas, no debería de existir tal desconcierto.
para O'Torney y Torney. También son dos corrientes principales que abordan las emociones básicas, una biológica, que defiende que las emociones básicas han permitido la adaptación al medio, se encuentran en diferentes culturas y debe de haber un sustrato neurofisiológico común entre las emociones básicas de los mamíferos e incluso de los vertebrados. La otra corriente psicológica defiende todas las emociones que pueden explicar en función de emociones irreducibles. Ambas concepciones están muy relacionadas y su distinción es fundamentalmente didáctica. Ekman, en 1992, sale al paso de las críticas de O'Torney y Turner para defender la existencia de las emociones básicas a nivel fisiológico corroborado por la existencia de una serie de universales en la expresión emocional demostrando transculturalmente, así como un patrón fisiológico que caracterizaría a cada una de ellas. Las diferentes manifestaciones de actividad del sistema nervioso autónomo estarían a la base de las conductas motoras apropiadas para las distintas emociones, tales como miedo, ira o aversión. Tales emociones estarían directamente relacionadas con la adaptación del organismo y por lo tanto es consecuente que tenga un patrón de actividad autonómica específica. No es así otras emociones tales como la felicidad o desprecio. No obstante, los resultados en este particular no son concluyentes y la existencia de patrones fisiológicos de respuesta característicos de cada reacción afectiva es más una idea que una realidad. El argumento que ha esgrimido con mayor vehemencia para demostrar la existencia de emociones básicas es el hecho de que tanto la expresión como el reconocimiento sea un proceso innato y universal. Este argumento darwinista fue expuesto inicialmente por Tompkins. Ha sido desarrollado especialmente por Ekman e Izard. No obstante, tampoco sobre la cuestión existe consenso, más bien que al contrario aparecen estudios experimentales que no corroboran la hipótesis de la universalidad en la expresión y conocimiento de la expresión facial de las emociones, y que ponen en manifiesto que se trata de una conclusión producto de importantes sesgos metodológicos. Análisis dimensional de las emociones. Si bien algunas de las principales discusiones teóricas actuales giran en torno en si existen emociones básicas o si el reconocimiento de las mismas es universal, y esto es todo un hecho controvertido, tal y como hemos puesto de manifiesto, lo cierto es que existen ciertos patrones de reacción afectiva distintivos, generalizados y que suelen mostrar una serie de características comunes en todos los seres humanos. Se trata de las emociones de alegría, tristeza, ira, sorpresa, miedo y asco. Podemos defender incluso que se caracterizan por una serie de reacciones fisiológicas o motoras propias, así como por la facilitación de determinadas conductas que pueden llegar a ser adaptativas. En este apartado vamos a repasar algunas de las características principales de dichas emociones, que son sobre lo que existen un mayor consenso a la hora de considerarla como distintivas. Felicidad. Características de la felicidad. La felicidad favorece la recepción e interpretación positiva de los diversos estímulos ambientales. No es fugaz, como el placer, sino que pretende una estabilidad emocional duradera. Instigadores de la felicidad. Logro. Consecuencia exitosa de los objetivos que se pretenden, congruencia entre los que se desea y lo que se posee, entre las expectativas, las condiciones actuales y en la comparación con los demás. Actividad fisiológica de la felicidad. Aumento en actividad en el hipotálamo, septum y núcleo amigdalino. Aumento en frecuencia cardíaca. Si bien la reacción cardiovascular es menor que en otras emociones, como en la ira y el miedo. Incremento en frecuencia respiratoria. Procesos cognitivos implicados a la felicidad. Facilita la empatía, lo que favorecerá la aparición de conductas altruistas. Favorece el rendimiento cognitivo, solución de problemas y creatividad, así como el aprendizaje y la memoria. Dicha relación, no obstante, es paradójica, ya que en estados muy intensos de alegría pueden enlantecer la ejecución e incluso pasar por alto algunos elementos importantes en solución de problemas
y puede transferir con el pensamiento creativo. Función de la felicidad. Incremento en la capacidad para disfrutar los diferentes aspectos de la vida. Genera actitudes positivas hacia uno mismo y los demás. Favorece el altruismo y la empatía. Establecer nexos y favorecer las relaciones interpersonales. Sensaciones de vigorosidad, competencia, trascendencia y libertad. Favorece procesos cognitivos y de aprendizaje, curiosidad y flexibilidad mental. Experiencia subjetiva de la felicidad. Estado placentero, deseable, sensación de bienestar, sensación de autoestima y autoconfianza. Ira. Características de la ira. La ira es el componente emocional del complejo AHI, agresividad, hostilidad, ira. La hostilidad le hace referencia al componente cognitivo y la agresividad a la conductual. Dicho síndrome está relacionado con trastornos fisiológicos, especialmente las alteraciones cardiovasculares. Instigadores del ira. Estimulación aversiva, tanto física o sensorial como cognitiva. Condiciones que generan frustración, interrupción de una conducta motivada, situaciones injustas o atentados contra valores morales. Extinción de la operante, especialmente en programas o reforzamiento continuo. Inmovilidad, restricción física o psicológica. Actividad fisiológica de la ira. Elevada actividad neuronal y muscular. Reactividad cardiovascular intensa. En los índices de frecuencia cardíaca, presión sistólica y diaciatólica. Procesos cognitivos implicados en el ira. Focalización de la atención en los obstáculos externos que impiden las consecuencias del objeto o con responsable de la frustración. Obnubilación, incapacidad o dificultad para la ejecución eficaz de procesos cognitivos. Función de la ira. Movilización de energía para las reacciones de autodefensa o de ataque. Eliminación de los obstáculos que impiden la consecución de los objetivos deseados y generan frustración. Si bien la ira no siempre concluye en agresión, al menos sirve para inhibir las reacciones indeseables a otros sujetos e incluso evitar una situación de confrontación. Experiencia subjetiva del ira. Sensación de energía e impulsividad, necesidad de actuar de forma intensa o de inmediata para solucionar de forma activa la situación problemática. Se experimenta como una experiencia aversiva, desagradable e intensa, relacionada con paciencia. Miedo. Características. El miedo y la ansiedad quizás sean las emociones que han generado mayor cantidad de investigación y sobre las que han desarrollado un arsenal de técnicas de intervención desde cualquier orientación teórica en la psicología. El componente patológico son los trastornos por ansiedad están relacionados con una reacción de miedo desmedida o inapropiada. Es una de las reacciones que produce mayor cantidad de trastornos mentales, conductuales, emocionales y psicosomáticos. La distinción entre la ansiedad y el miedo podría concretarse en que la reacción de miedo se produce ante un peligro real y la reacción ante proporcionada a este, mientras que la ansiedad es desproporcionadamente intensa por la supuesta peligrosidad del estímulo. Instigadores del miedo. Situación potencialmente peligrosas o ECs que producen RCE de miedo. Los estímulos condicionados en la reacción del miedo pueden ser de lo más variado y, por supuesto, carecer objetivamente de peligro. Situaciones novedosas y misteriosas, especialmente en niños. Abismo visual, en niños, así como la altura y la profundidad. Procesos de valoración secundaria que interpretan una situación como peligrosas. Dolor y anticipación del dolor, pérdida de sustento y, en general, cambio repentino de estimulación. Actividad fisiológica del miedo. Aceleración de la frecuencia cardíaca, incremento de la conductancia y de las fluctuaciones de la misma. Procesos cognitivos implicados al miedo. Valoración primaria,
amenaza, valoración secundaria, ausencia de estrategias de afrontamiento apropiadas, reducción de la eficacia de los procesos cognitivos, obnubilación, focalización de la percepción casi con exclusividad en el estímulo temido. Función del miedo. Facilitación de respuestas de escape o evitación de la situación peligrosa. El miedo es la reacción emocional más relevante en los procedimientos de reforzamiento negativo. Al pesar de una intención casi exclusiva del estímulo temido, facilita que el organismo reaccione rápidamente ante el mismo. Moviliza una gran cantidad de energía en el organismo, puede ejecutar respuestas de manera mucho más intensa que en de condiciones normales. Si la reacción es excesiva, la eficacia disminuye según la relación entre la activación y el rendimiento. Experiencia subjetiva del miedo. Se trata de que una de las emociones más intensas y desagradables genera recelo por propia seguridad o salud, sensación de pérdida de control. Tristeza. Características. Aunque se considera tradicionalmente como una de las emociones displacenteras, no siempre es negativa. Existe gran variabilidad cultural e incluso algunas culturas no poseen palabras para definirlas. Instigadores de la tristeza. Separación física o psicológica, pérdida o fracaso. Decepción, especialmente si se ha desvanecido esperanzas puestas en algo. Situaciones de indefensión, ausencia de predicción y control. Según Seligman, la tristeza aparece después de una experiencia en la que se da miedo debido a que la tristeza es el proceso oponente del pánico y actividad frenética. Ausencia de las actividades reforzadas y conductas adaptativas. Dolor crónico. Actividad fisiológica de la tristeza. Actividad neurológica elevada y sostenida. Ligero aumento de frecuencia cardíaca, presión sanguínea y resistencia eléctrica de la piel. Procesos cognitivos implicados de la tristeza. Valoración de pérdida o daño que no puede ser reparado. Focalización de la atención en las consecuencias a nivel interno de la situación. La tristeza puede inducir a un proceso cognitivo característico de la depresión, que son, según Beck, los factores principales en el desarrollo de dicho trastorno emocional. Función de la tristeza. Cohesión con otras personas, especialmente con aquellos que se encuentran en la misma situación. Disminución en el ritmo de la actividad. Valoración en otros aspectos de la vida que antes de la pérdida que nos estaban prestando atención. Comunicación a los demás que no se encuentra bien y que ello puede generar ayuda a otras personas, así como apaciguamiento de reacciones de agresión por parte de los demás, empatía o comportamientos altruistas. Experiencia subjetiva de la tristeza. Desánimo, melancolía, desaliento, pérdida de energía. Sorpresa. Características. Se trata de la reacción emocional neutra que se produce de forma inmediata ante una situación novedosa o extraña que se desvanece rápidamente, dejando a paso las emociones congruentes con dicha estimulación. Instigadores de la sorpresa. Estímulos novedosos débiles o moderadamente intensos, acontecimientos inesperados, aumento brusco de estimulación, interrupción de la actividad que se está realizando en este momento. Actividad fisiológica de la sorpresa. Patrón fisiológico característico del reflejo de orientación, disminución de la frecuencia cardíaca, incremento momentáneo de la actividad neuronal. Procesos cognitivos implicados a la sorpresa. Atención y memoria de trabajo dedicadas a procesar la información novedosa. Incremento en general de la actividad cognitiva. Función de la sorpresa. Facilitar la aparición de la reacción emocional y conductual apropiada ante situaciones novedosas. Eliminar la actividad residual en el sistema nervioso central que pueda interferir con la reacción apropiada ante las nuevas exigencias de la situación.
facilitar el procesos atencionales, conductas de exploración e interés por la situación novedosa, dirigir los procesos cognitivos a la situación que se ha presentado. Experiencia subjetiva de la sorpresa. Estado transitorio. Aparece rápidamente y de duración momentánea hasta dar paso a una reacción emocional posterior. Mente en blanco momentáneamente. Reacción afectiva indefinida, aunque desagradable. Las situaciones que provocan sorpresa se recuerdan no tan agradables como la felicidad, pero más que emociones como ira, tristeza o asco o miedo. Sensación de incertidumbre por lo que va a acontecer. Asco. Características. El asco es una de las reacciones emocionales en que las sensaciones fisiológicas son más patentes. La mayoría de las reacciones de asco se generan por acontecimiento interoséptico. Esta relación es con trastorno del comportamiento, tales como la anorexia y bulimia, pero puede ser el componente terapéutico principal de los tratamientos basados en condicionamiento aversivo, tales como la técnica de fumar rápido. Instigadores del asco. Estímulos desagradables, químicos fundamentalmente, potencialmente peligrosos o molestos. Heces. Condicionados aversivamente. Los EIS suelen ser olfativos o gustativos. Actividad fisiológica del asco. Aumento en reactividad gastrointestinal. Tensión muscular. Función del asco. Genera de respuestas de escape o evitando de situaciones desagradables o potencialmente dañinas para la salud. Los estímulos suelen estar relacionados con la ingesta de forma que la cualidad fundamental es olfativa u olorosa. Si bien los ECs pueden asociarse a cualquier otra modalidad perspectiva, a pesar de que algunos autores restringen la emoción del asco y los estímulos relacionados con aliento en mal estado potencialmente peligroso para la salud. Lo cierto es que esta reacción emocional también se produce ante cualquier otro tipo de estimulación que no tenga que ver o estar relacionada con problemas gastrointestinales. Incluso puede producirse reacción de asco antes de alimentos nutritivos y buen estado. Potenciar hábitos saludables, higiénicos y adaptativos. Experiencia subjetiva del asco. Necesidad de evitación o alejamiento del estímulo. Si el estímulo es oloroso o gustativo, aparecen sensaciones gastrointestinales desagradables, tales como náusea. Dinámica de la reacción afectiva. La reacción afectiva no es una estática, sino que se manifiesta un curso temporal característico en función de si el estímulo que la elicita está presente o ausente, así como del tiempo en el que dicho estímulo haya estado incidiendo. La dinámica de dicha reacción afectiva puede explicarse según dos modelos complementarios: la teoría motivacional del proceso oponente, de Solomon y Corbett en 1974 y Solomon en 1977, la teoría de la transferencia de la excitación. La teoría de la motivación del proceso oponente asume que en la respuesta del organismo ante los instigadores existen dos procesos afectivos, proceso A y proceso B. El proceso A es la respuesta primaria, natural, de reacción ante dicho instigador. Tiene las siguientes características. Tiempo de reacción en corto. Establece su amplitud máxima rápidamente. Y una vez que el instigador ha desaparecido, decae rápidamente. Cada proceso A es seguido por un proceso B, oponente. Los procesos B tienen la cualidad afectiva puesta a los procesos A y son de latencia o tiempo de reacción largo, lentos para establecer su amplitud máxima y lentos por decaer una vez en el instigador y su reacción primaria. Proceso A, han cesado. La emoción de la experiencia consiste en la suma del proceso A y del B y varía en función de la presencia y de la ausencia del instigador de la reacción emocional y de la evolución de los procesos A y B. Con las presentaciones repetidas del instigador de la reacción emocional, los procesos A se debilitan, mientras que los procesos B se fortalecen y duran más tiempo. Los procesos B se fortalecen con el uso de debilidad con el desuso. La dinámica de la reacción afectiva sería la siguiente.
Cuando un estímulo aparece en decadencia rápida e intensamente al proceso de agitación, por ejemplo, el proceso B, calma, aparece más lentamente. Exteriormente se manifiesta el estado A, fase 1. Si el estímulo que produce la reacción afectiva se mantiene, la intensidad del proceso A disminuye y se lo produce a la fase de adaptación, la fase 2. Cuando los dos procesos A y B, agitación y calma, tienen la misma fuerza, se produce la fase de estabilidad, fase 3. Cuando el instigador desaparece, el proceso A se desvanece rápidamente, mientras que el proceso B todavía se mantiene un buen tiempo, por lo que es cuando realmente se manifiesta exteriormente al estado B, contrario al estado A, fase 4, es el ejemplo que estamos comentando. Es el momento en el que después de desaparecer la situación que producía una intensa agitación, el organismo se encuentra en un estado de hipoactivación y atonía generalizada. Si no vuelve a aparecer el instigador emocional, poco a poco se va volviendo a la normalidad, como fase 5. El patrón estándar de la dinámica afectiva tiene 5 fases. Número 1. Techo de A. Número 2. Adaptación de A. Número 3. Nivel estable de A. Número 4. Techo de B y 5. Descenso de B y vuelta a la línea base. Como hemos puesto de manifiesto ante la exposición repetida de la situación que produce la reacción efectiva primaria, el proceso B se fortalece, mientras que el proceso A permanece inalterado. Ello explica que el hecho de cuando se presenta con frecuencia dicho instigador emocional, el organismo manifiesta cada vez con más frecuencia reacciones típicas del estado B. Es decir, la reacción afectiva se habitúa, por lo que para producir una emoción de la misma intensidad hace falta estímulos de mayor magnitud. La teoría de la motivación del proceso oponente consiste en una explicación homeostática que se describe un proceso útil de mantener una estabilidad emocional y evitar desviaciones excesivas. Para ello, ante los estímulos que provocan una emoción, que generan una reacción que puede salir de la neutralidad al organismo, se requieren otras respuestas de signo contrario, que restablecen el equilibrio. Las emociones que aparecen externamente en cada momento son fruto de la combinación de los dos procesos. No obstante, no todas las emociones producen semejante patrón de respuesta afectiva oponente. Así, Mauro, en 1988, produjo felicidad y tristeza mediante hipnosis, pero solamente a la felicidad se le constataron los fenómenos oponentes. No así en tristeza. Según Solomon, en 1980, la reacción emocional de algunos estímulos consiste en el proceso B, por lo que no se producen procesos oponentes. El problema estriba, entonces, en identificar qué tipo de las emociones son de la que producen procesos A y cuáles solamente procesos B. Parece que están humanos las emociones que generan activación automática, tales como la felicidad e ira, las que producirán procesos oponentes. Mauro, en 1992, interpreta que no es de los procesos A, débiles no produzcan procesos oponentes, sino que su desvanecimiento es el más lento una vez que ha desaparecido el estímulo que lo licitaba, por lo que compensa los efectos del proceso oponente y no se manifiesta la postracción afectiva. El hecho de que desaparezca más lentamente puede ser debido a que los efectos que produce no son tan inmediatos, o que los estímulos que los elicitan no desaparecen repentinamente. Así, la tristeza puede ser una reacción ante la pérdida, y ésta no desaparece. Muchos de los estímulos que producen reacciones emocionales son estímulos psicológicos, más que físicos, lo que hacen fácil de determinar cuándo desaparece para el individuo. Esto explicaría el hecho en que en otros casos el proceso A desaparecería lentamente. La teoría de la transferencia de la excitación establece un evento determinado produce una activación simpática que se generaliza a diferentes funciones fisiológicas y que se mantiene de forma difusa durante un cierto tiempo. Si en este periodo de tiempo aparecen otros eventos ambientales, el individuo atribuye que es aurosal o que padece de debido de dichos estímulos y la respuesta a los mismos puede incrementarse. La lógica sería la siguiente: un estímulo produce un estado difuso que la activación que irá disminuyendo poco a poco. Si antes de que desaparezca aparece un estímulo supuestamente relevante
que produce una activación determinada. Tal respuesta se suma a los efectos del aurosal anterior que se estaba disminuyendo, de forma que el individuo aprende a reaccionar con mayor intensidad ante este estímulo nuevo. Ello explicaría por qué es importante la activación en la generación de respuestas agresivas, la relación entre las mismas y los delitos sexuales, aumento de la respuesta emocional debido al ejercicio físico, etc. Los postulados básicos de este modelo son los siguientes. Los estímulos emocionales generan un estado de activación simpática difuso. Cuando dos estímulos acontecen juntos o cercanos en el tiempo, los efectos sobre dicho aurosal se suman. El individuo interpretará el aurosal producido por la adicción de ambos estímulos como responsabilidad del ser más saliente, generalmente el último de ellos. Respecto al primer punto, la cuestión es controvertida, puesto que existen investigaciones que defienden la hipótesis de la especificación a la reacción fisiológica de las emociones. Respecto a la sumación de la aurosal, también existen instigaciones contradictorias, pero ello puede ser debido precisamente a que no todos los estímulos emocionales producen la misma reacción fisiológica. Solamente en el caso de que produjeran la misma respuesta tendría sentido que se sumaran los efectos. Según Mauro, en 1992, la teoría de la motivación del proceso oponente y de la transferencia de la activación son corolarios de un modelo general de la dinámica afectiva basada en los principios generales. Homeostasis, consolidación afectiva o la base de la regulación de procesos oponentes y variación temporal de la respuesta emocional. En lo que se refiere de la homeostasis, la teoría de la motivación del proceso oponente se basa en los efectos compensatorios de las dos ramas del sistema nervioso autónomo. La reacción simpática es la respuesta de la relación emocional primaria, mientras que la parasimpática daría la cuenta del proceso oponente. Existen dos reacciones oponentes, una inmediata, reacción nerviosa, y otra lenta, hormonal. Respecto a la consolidación afectiva, los efectos de dos estímulos emocionales pueden producir aumento o disminución de la respuesta inicial, en función si producen las mismas respuestas o si están incompatibles. Así, podemos predecir la respuesta emocional en diferentes situaciones, teniendo en cuenta ambas teorías. Está en función del momento, puesto que pueden acontecer procesos A o procesos B y de los estímulos que acontecen o produzcan otra activación adicional. Mauro, en 1988, demostró que cuando se presenta un EC relacionado con el estado de la felicidad al mismo tiempo que otro asociado a tristeza, los efectos se compensaban y el sujeto no mostraba reacción emocional ninguna. De la misma manera, los efectos pueden sumarse si los dos tienen la misma dirección. Variables implicadas en la emoción. Teoría sobre la emoción. Al igual que en el caso de la motivación, una de las razones de la variedad de modelos teóricos acerca de la emoción se debe al hecho de que cada orientación incide especialmente sobre algunas de las variables que la componen, sobre las cuales se establecen los diversos desarrollos conceptuales y procede al estudio de las mismas mediante procedimientos metodológicos alternativos. Vamos a centrarnos en algunos de los aspectos que consideremos de interés, recordando en cada uno de los acercamientos teóricos más representativos. De una forma similar a la clasificación del Plutchik, las principales variables que vamos a describir se han abordado desde perspectivas evolucionistas, con Darwin como la principal punto de referencia, psicofisiológicas, seguidoras de la tradición de James, neurológicas, cuyos desarrollos teóricos arrancan de Cannon, conductistas, que enfatizan procesos de condicionamiento como Watson pudiera manifiesto a los principios del siglo, teorías de la activación, con diferentes autores de Lockett Disley, quizá uno de los más representativos. Cognitivas, desarrolladas a partir de los experimentos de Stacher y, en la actualidad, una de las más representativas. Posiciones evolucionistas. Una de las características principales de la emoción, como bien han puesto de manifiesto las teorías evolucionistas, es la función adaptativa de las emociones, tanto como facilitadoras de la respuesta apropiada ante las exigencias ambientales, como inductoras de la expresión de la reacción afectiva y de otros individuos. Así,
Según la primera de estas funciones, la cólera facilitará el ataque, mientras que el miedo favorecería la huida o la inmovilidad corporal defensiva. Por ejemplo, respecto a la segunda de las funciones, la expresión de cólera puede servir para enmendrar a otro individuo en la situación comprometida, mientras que la expresión de miedo podría ser útil para apaciguar una reacción intensa por parte de un agresor. Uno de los postulados principales de esta orientación es el de la existencia de emociones básicas, necesarias para la supervivencia y que derivan en reacciones similares en los animales inferiores. Resto de emociones, emociones derivadas, se generan por combinaciones específicas de aquellas. En las emociones básicas el componente innato mucho más patente, lo que refleja en similitud la expresión en todos los individuos de la misma especie. En lo que se refiere a la mayor expresión emocional, tanto histórica como teóricamente, el objeto de estudio de mayor interés ha sido la expresión facial de las emociones. La universalidad de la expresión y el reconocimiento facial de las emociones se ha tomado como indicador de la existencia de patrones innatos de respuesta emocional, evidencia de la continuidad filogenética de las emociones. Y, principalmente, como constatación de la existencia de una serie de emociones básicas cuyo reconocimiento sería universal en la especie humana y fruto, de las cuales derivan el resto de reacciones efectivas. En este aspecto, el legado de Darwin es palpable, tanto al nivel conceptual como metodológico. Las teorías evolucionistas asumen los principios darwinistas que las emociones cumplen un papel fundamental en la evolución, facilitando las respuestas adaptativas que exigen las condiciones ambientales, que existe una serie de emociones fundamentales con las que se derivan el resto de las emociones secundarias, que dichas emociones parecen que todos los seres humanos y tanto la expresión como el reconocimiento de las mismas es innato y universal. Para demostrar tales acertos, los procedimientos experimentales son los mismos que ya utilizará Darwin hace más de 100 años, a saber, el estudio de la expresión emocional en niños y ciegos de nacimiento, que no han podido aprenderlo de otras personas, o por el estudio de la expresión y reconocimiento de las emociones en individuos de diferentes culturas. Según Plutchik, las implicaciones de la teoría de Darwin respecto a la psicología de la emoción podría resumirse en 5 preguntas relativas a la explicación de las emociones. ¿Cuál es la naturaleza precisa de la expresión que estamos observando? ¿De qué otras respuestas se ha desarrollado un nivel autogenético? ¿Cuál es el origen filogenético de la misma? ¿Qué estados internos y estímulos específicos interactúan para producir tal conducta? ¿Qué implicaciones tiene la supervivencia? Según el propio Plutchik, aquellas disciplinas que pretenden dar respuesta a algunas de estas cuestiones representan la herencia de Darwin. No obstante, tal y como hemos comentado anteriormente, es un hecho controvertido tanto la existencia de las emociones básicas como el de la expresión y reconocimiento de las mismas sea innato y universal. Variables psicofisiológicas. La importancia de las variables fisiopsicológicas arranca de la concepción de James, de que la emoción aparece como consecuencia de la percepción de los cambios fisiológicos producidos por un determinado evento. En el caso de que no existen tales percepciones somáticas, la consecuencia principal sería la ausencia de cualquier reacción afectiva. Además, las emociones similares se caracterizarían por un patrón visceral y fisiológico similar, bien es cierto que dándole pie a cierta especificación individual. El postulado principal de los modelos psicofisiológicos, que se derivan de la hipótesis de James Lang, presupone que cada una reacción emocional se podrá identificar por un patrón fisiológico diferenciado, o al menos existirían algunos de ellos que caracterizan las emociones similares entre sí. Esta pretensión es fundamental teóricamente en el fraccionamiento direccional, Lassey y Lassey, fenómeno caracterizado por el hecho en el que antes de una reacción determinada, unas variables autonómicas manifiestan los efectos de activación simpática, mientras que la reacción de otras que distingue por la respuesta parasimpática, lo que favorece la aparición de patrones a la respuesta diferenciados para cada reacción afectiva. Las investigaciones sobre este particular han sido numerosas y todavía son de actualidad, algunas de las cuales han puesto el relieve de patrones fisiológicos de respuesta característicos a diferentes emociones. Así, por ejemplo, en lo que se refiere a la frecuencia cardíaca, las emociones negativas, miedo e ira, producen incrementos mayores en la misma que las positivas, como la alegría,
Si analizamos las diferencias entre las propias emociones negativas, las reacciones de ira, miedo y tristeza suelen manifestar incrementos más elevados en frecuencia cardíaca que las del asco. Por su parte, y referente a la conductancia, los incrementos más significativos aparecen en las reacciones de tristeza, miedo, ira y asco, mientras que emociones como la alegría producen variaciones mínimas de dicha respuesta. Por último, en cuanto a la temperatura digital, la ira es la que suele generar incrementos más elevados, mientras que el miedo se caracteriza por un descenso de esta respuesta. El hecho de que no hayan podido establecerse diferencias entre todas las emociones puede ser reflejo de que sean precisas a otro tipo de riesgos fisiológicos menos utilizados en la investigación experimental en este campo, tales como respiración, o porque de hecho sea posible distinguirlas por la expresión facial, pero no en base a las reacciones vegetativas. Estos resultados podrían explicarse mediante la hipótesis de la especificidad autonómica, en concreto, mediante la existencia de programas psicobiológicos para cada emoción que, una vez expuesto en marcha, activa los diferentes componentes, motores, autonómicos, etc. La existencia de tales programas psicobiológicos facilitarán la realización de conductas adaptativas relacionadas con cada una de las emociones, tal y como hemos señalado anteriormente. No obstante, los resultados no son tan concluyentes, además de que los estudios presenten serias dificultades metodológicas. Solamente podemos argumentar que es posible que existan patrones fisiológicos diferentes de una respuesta en función a las reacciones emocionales, pero no podemos concluir que dichos patrones de respuesta sean consistentes para un tipo de reacción emocional determinada. Otro de los tópicos relevantes en esta área de la asunción de que existen diferentes individuales en el padrón de respuesta fisiológico, de forma que la reacción individual característica ante distintas existen ambientales que pueden ser la responsable de la susceptibilidad y determinados trastornos, Wegner y Cullen señalaron que puede establecerse un índice del equilibrio entre las dos ramas del sistema nervioso autónomo, al que denominó balance autonómico, que estaría directamente relacionado con la aparición de trastornos psicosomáticos, muy relacionado con el índice del concepto de estereotipía individual. La evidencia de que cada individuo puede mantener de forma consciente patrones fisiológicos de respuesta característicos en determinadas exigencias ambientales o estados emocionales. Si se trata de patrones de respuesta excesivos, por su elevada intensidad o frecuencia, y potencialmente peligrosos por la disfunción que generan. Ello puede conducir a la aparición de trastornos orgánicos si es expuesto frecuentemente a dichas situaciones, a pesar de que tales condiciones no generan alteración alguna en otras personas que no manifiesten este patrón de respuesta. Un ejemplo de estereotipia individual es el modelo de la predisposición psicobiológica de Bacall y Knoop, que es una de las derivaciones más interesantes a la explicación de la génesis de cefalias. Según esta hipótesis, quienes padecen cefalias tienden a presentar un patrón de respuesta de evitación no solo ante los estímulos potenciales peligrosos o aversivos, sino también ante los neutros, que deberían generar una respuesta de orientación, Vallejo y Labrador en 1983. El procedimiento de investigación de dicha predisposición que se ha realizado con más frecuencia es exponer a diferentes personas con trastornos psicosomáticos y sin trastornos psicosomáticos, y a diferentes estímulos que produzcan característicamente bien una respuesta de orientación, bien a una defensa. El padrón psicofisiológico desadaptativo que generan las disfunciones somáticas debería ser el hecho de reaccionar desadaptativamente, manifestando respuesta de evitación en los casos que debieran posponer mediante las relaciones de orientación, a pesar de que sugieren que esta hipótesis a nosotros no obtuvimos resultados concluyentes en un estudio similar. La metodología utilizada en las investigaciones de tradición fisiológica consiste en evaluar los cambios producidos a nivel de la actividad del sistema nervioso central, autónomo o somático en diferentes condiciones experimentales de inducción de reacciones emocionales. Los sistemas de respuesta más utilizados han sido la respuesta electrodermal, actividad gastrointestinal, reactividad cardiovascular, actividad muscular o respiratoria. En la misma línea, Andresi analiza recientemente la simetría del EEG durante la experiencia de diversas emociones. Palmero ofrece una descripción más extensa de las modalidades de evaluación psicofisiológica más utilizada en la psicología de la motivación y la psicología de la emoción. Estructuras neurológicas centrales. Es de obras conocidas a la controversia que generó la teoría de James Lange en las críticas de Cannon en las mismas.
Fundamentalmente es a lo que se refiere el papel de las viceversa en la reacción emocional. Así como el hecho de la ausencia de sensaciones viceroceptivas no produce ausencia de relación emocional y toda evidencia que la sensación son mucho más lentas que la emoción evocada. Todo ello cuestionaría el hecho de que dichas reacciones fisiológicas fueran un antecedente de la reacción emocional. Las reacciones fisiológicas y viscerales no definirían la cualidad de la reacción emocional, sino en todo caso la intensidad de la misma, preparando al organismo para eventual respuesta que requería un gasto enérgico de importancia. Se trataría de una especie similar a todas las emociones, en las que única diferencia entre las mismas sería la intensidad con las que reaccionan, pero no en un patrón de respuesta diferenciado. La rama simpática del sistema nervioso autónomo sería responsable de preparar al organismo para el gasto energético elevado, mientras que el parasimpático restablecería el equilibrio. Eso es lo que ha venido a denominar teoría emergentista de las emociones, que establece que la verdadera relevante de la génesis de la emoción es la actividad sobre el sistema nervioso central, en concreto la regulación que establece el tálamo, tanto sobre la corteza en la génesis de la experiencia cualitativa de la emoción, como sobre el sistema nervioso periférico, para movilización de energía. Las aportaciones teóricas más relevantes que se derivan en la concepción se agrupan en torno a la teoría de la activación general, que argumenta que existe un único estado de activación general que caracteriza todas las emociones. Las diferencias entre unas y otras sería cuestión de grado, aunque posteriormente los estudios de Lassey podrían en manifiesto que cualquiera puede existir disociación entre los principales sistemas de respuesta. La teoría de la activación general ha servido como marco teórico de diferentes modelos de la emoción, de los que Lindsley, Hebb o Malmo son algunos de los más representativos según estas primeras aproximaciones teóricas. La relación entre activación y la emoción vendría definida la existencia de un proceso único de activación con el sistema cortical, autonómico y somático estarían perfectamente coordinados y que sería el responsable de la cualidad en las diferentes reacciones efectivas. Consecuentemente, con todos los planteamientos teóricos, a nivel metodológico, los estudios se han caracterizado por la selección de alguna variable fisiológica, como indicaron de nivel de activación general y registrar la relación entre esta y las diferentes reacciones emocionales. Los modelos neurológicos han evolucionado desde los planteamientos iniciales de la unidimensionalidad de la activación a la existencia de al menos dos sistemas de activación. El primero de ellos estaría organizado por el córtex cerebral, implicaría las estructuras cerebrales superiores y determinarían especialmente procesos cognitivos y rendimientos. El otro sistema de activación implicaría estructuras subcorticales y estaría directamente relacionado con el estado emocional. Algunas de las aportaciones más relevantes del sistema emocional de activación han sido puesto en manifiesto tanto la relevancia de determinados centros cerebrales a la producción de reacciones emocionales, tales como el cerebro reptiliano y el cerebro mamífero antiguo, como de las estructuras responsables que han sido cualidades hedónicas del esfuerzo del sistema límbico o en el hipotálamo. En la actividad parece asumido que, pese a las estructuras subcordiales son especie relevante de los sistemas emocionales básicos, el papel del córtex no solamente se ciñe al ejercer efectos inhibidores sobre dichas relaciones afectivas, sino que está involucrado principalmente en la experiencia emocional, especialmente en lo que hace referencia a los procesos cognitivos característicos de la emoción. Panksepp. De hecho, actualmente se conocen como precisión de relación entre los parámetros del condicionamiento de reacciones emocionales tales como el miedo y el proceso natural implicado que puede ser de utilidad para establecer modelos neurológicos mucho más completos de la experiencia emocional. Como puede suponerse, los procedimientos metodológicos de estudio utilizados desde las orientaciones neurológicas a la emoción han sido evolucionando conforme se desarrollaban técnicas de registro cada vez más sofisticada en biomedicina. En general, tiene como objetivo el registro de la actividad de diferentes estructuras nerviosas involucradas en una determinada reacción emocional de diferente intensidad, con la finalidad de establecer las regiones concretas responsables de cada emoción en particular. Los dos procedimientos habituales son la inducción experimental de la reacción emocional que pretendamos, al tiempo que se registra la actividad de las áreas del sistema nervioso, o bien el estudio de dicha actividad en sujetos con alteraciones o trastornos afectivos, depresión, trastornos por ansiedad, etc. En ambos casos se vale de las técnicas propias de la neuropsicología, tal y como hemos comentado anteriormente, con la que encontramos estudios que utilizan tanto el registro eléctrico en áreas corticales mediante EEG, potenciales evocados, o en magnetoencefalografía, como la aplicación de las modernas técnicas de neuroimagen tales como la tomografía axial computerizada.
tomografía por emisión de positrones y resonancia magnético-nuclear. Aspectos conductuales. En la tradición conductista, las emociones se atienden como respuestas condicionadas que se generan cuando un estímulo neutro se asocia con un EI que es capaz de elicitar una respuesta emocional intensa. Las primeras elaboraciones teóricas propuestas de manifiesto por Watson dieron pie a otras aportaciones como la teoría de los factores, en la que se defiende que la adquisición y consolidada la respuesta emocional se desarrolló en dos etapas, una primera de adquisición de la RC mediante condicionamiento clásico y una segunda de consolidación, en la que la conducta de invitación en los Ss produce un alivio de la RC, respuesta que se mantiene mediante reforzamiento negativo. Posteriormente, Rescorla y Solomon desarrollan una teoría moderna de los dos procesos, en la que se pone de manifiesto cómo puede producirse una reacción emocional tanto en el proceso de condicionamiento clásico como en el operante, si en función de los EDs y Ss indican presencia o ausencia de contingencias adversas o apetitivas. El valor de que el modelo estriban en un pueden ser establecer predicciones acerca de los efectos de dicha reacción emocional en la conducta operante, concretamente como la reacción emocional puede fortalecer o debilitar la conducta establecida previamente. Las predicciones de este modelo se han corroborado a nivel experimental con los paradigmas del estudio de la respuesta emocional condicionada y automodelamiento. Estas investigaciones son especialmente relevantes por cuanto se suscriben al área de investigación de gran relevancia y actualidad en condicionamiento, como es la interacción entre los conocimientos clásico y operante y el efecto de ambos procedimientos de aprendizaje ejercen uno sobre el otro. En dicha interacción las relaciones emocionales juegan un papel de extraordinaria relevancia, puesto además que manifiesto por el hecho de que desde las formulaciones teóricas del aprendizaje se asuman dicha interacción, no solamente se produce a un nivel extremo, sino también a un nivel interno. En tradición conductista, el hecho de poder predecir cómo puede verse afectada la operación en función de una reacción emocional hace que las emociones pierdan la consideración de causas internas, ficticias e imaginarias de la conducta, para convertirse en un proceso digno de estudios por sus efectos en el comportamiento. Para finalizar, debemos destacar que ni la respuesta emocional condicionada ejerce su influencia solamente como inhibidora del condicionamiento, o bien por su presión, condicionada o posiblemente en el área experimental donde se ha realizado mayor número de investigaciones, ni el papel del conocimiento operante ciñe exclusivamente en reducción de la RC del miedo, de la ansiedad. Por poner solamente unos ejemplos, el hecho que puedan reforzarse positivamente las respuestas emocionales vienen contestando desde las primeras investigaciones sobre biofeedback y condicionamiento de respuestas emocionales. La respuesta emocional puede aprenderse incluso por aprendizaje vicario, mantenerse aún en condiciones que deberían producir extinción de la RC, tal como se pone de manifiesto en el modelo de la incubación de ansiedad. Al tiempo que las modificaciones en proceso de contingencia puedan acarrear severas alteraciones emocionales, como se evidencian las investigaciones sobre indefensión aprendida. A nivel metodológico, los trabajos desde la perspectiva han utilizado como paradigma experimental los procesos de condicionamiento, especialmente el condicionamiento clásico, digamos que hasta la aparición de las técnicas de biofeedback. Uno de los axiomas fundamentales era que el operante y el respondiente difirían incluso con uno de los procesos implicados. Uno de los ejemplos paradigmáticos era la suposición de que las respuestas viscerables y glandulares, reguladas por el sistema nervioso autónomo, no son susceptibles de ser condicionadas de forma operante. Dada la relación entre la actividad de dicha respuesta y las reacciones afectivas, así como el hecho de la incomodidad del concepto de la emoción en el análisis experimental de la conducta. Durante décadas el conocimiento clásico, y no el operante, ha sido el procedimiento de elección de la investigación sobre emoción y condicionamiento. Todo cambió cuando a principios de la década 60, Neal y Miller, un equipo de la Universidad Rockefeller, realizaron una serie de experimentos que supusieron un hito de la comprensión y la relación entre procesos de descondicionamiento, emociones y salud, independientemente si la modificación de la respuesta establecía con la medición del sistema nervioso central y la muscular esquelética o no. O lo cierto es que se puso en evidencia el hecho de que podía condicionarse de forma operante respuestas gobernadas por el sistema nervioso autónomo, tales como frecuencia cardíaca, presión sanguínea, temperatura o nivel de secreción de orina,
Por otro lado, las técnicas biofeedback demostraron su utilidad no solamente por su modificación de trastornos asomáticos, sino también en emociones, según Vila. La aplicación de las técnicas biofeedback en la intervención ante alteraciones emocionales se basa en el hecho de que es un procedimiento más eficaz en la modificación del patrón fisiológico de la reacción emocional. Servirá tanto para modificar o eliminar las reacciones fisiológicas características de las alteraciones emocionales, como para introducir patrones fisiológicos propios de estados emocionales adaptativos. Variables cognitivas. Según algunos autores, la emoción es una consecuencia de los procesos cognitivos. Las diferencias entre los diferentes acercamientos teóricos estriban el papel que le otorgan a determinado proceso en la génesis de la redacción emocional, como, por ejemplo, la evaluación de la situación de las estrategias de coping, expectativas y conformidad con las normas sociales, a la atribución de casualidad o a las diferencias en procesamiento de la información emocionalmente relevante. Estas aproximaciones cognitivas de la emoción se defendía la creación ante una situación de un tipo fisiológico, consistente y un incremento difuso y generalizado de la activación. Posteriormente, la interpretación cognitiva de dicha reacción fisiológica es la que determinará la cualidad de la emoción. En cualquier caso, con la emoción necesariamente surgirá como consecuencia de dos factores que hemos señalado: activación e interpretación cognitiva. La magnitud de la reacción fisiológica determinaría la intensidad de la creación emocional, mientras que los procesos cognitivos darían razón de la cualidad de la misma. Posteriormente, Arnold señalaría de los procesos cognitivos no surgen solamente después de haberse producidos con reacción fisiológica y como interpretación de la misma, sino que producen una evaluación primaria de la situación ambiental antes incluso de la propia reacción fisiológica. Se trata de una primera interpretación global de un estímulo como bueno o malo. Más recientemente, Mandler argumenta que, si bien las dos variables principales implicadas en la génesis de la reacción emocional son el aurosal y la interpretación cognitiva, son estas últimas las que determinan la emoción. El aurosal solamente sería el sustrato. La relevancia del aurosal sería muy limitada, ya que las personas solamente son capaces de distinguir entre un aurosal elevado y otro bajo, pero no en el nivel de otras variables fisiológicas concretas, de forma que el grado de activación ejercería un papel indiferenciado únicamente en el grado de intensidad de la emoción. Incluso la propia activación podría producirse por una congruencia en los esquemas cognitivos. Esta activación, a su vez, instiga una interpretación cognitiva de la situación en la que determinaría la cualidad de la emoción. Así pues, desde Marañón y Madler, los autores que defienden posiciones cognitivas han sido otorgados progresivamente un papel mayor relevante a procesos cognitivos que el simple etiquetado de una reacción fisiológica, e incluso han destacado que lo verdaderamente necesario para que produzca una emoción son los procesos cognitivos implicados. Entre todos los procesos cognitivos, los más destacables son los siguientes. Proceso de valoración cognitiva. Lazarus desarrolla su modelo teórico en las emociones basándose en la teoría cognitiva del estrés que había establecido con anterioridad. Según postula este modelo, en un primer momento se evalúan las consecuencias positivas o negativas de una situación determinada. Posteriormente, se analizan los recursos que poseen para hacer frente a dicha situación. La actualidad de la reacción emocional es consecuencia directa de los procesos de valoración cognitiva, y cada evaluación conduce a un tipo de emoción, manifestada por una tendencia o acción y expresión características. Para Lazarus es un adecuado plantear si la emoción procede de la cognición o si es congruencia de la misma. La relación es bidireccional y ambas están intrínsecamente unidas, ya que la cognición es parte fundamental de la emoción que la proporciona la evaluación de su significado. Atribución de casualidad. Según Weiner, la relación emocional puede analizarse siguiendo la secuencia atribución-emoción-acción. Específicamente, después de la ejecución conductual, acontece una valoración primaria ceñida a las consecuencias agradable o desagradable de la misma. Surgiría una primera emoción preliminar, en un segundo momento, y esto es verdaderamente relevante para Weiner. Se analizan las causas de dicho resultado. En función de dicha atribución de casualidad emerge la emoción más elaborada. Dicha emoción será la que ejerza ulteriormente un papel motivacional en la conducta posterior. A continuación, resumimos las atribuciones causales por más importantes y el estado emocional evocado en función de la consecuencia o no del objetivo de la conducta. Éxito, consecuencia del objetivo pretendido. Atribución causal,
estado emocional evocado. Esfuerzo, relajación. Habilidad, sentirse orgulloso. Suerte, sorpresa. Éxito es responsabilidad de otros, gratitud. Dificultad de la tarea, sentirse orgulloso. Fracaso, no consecución del objetivo pretendido. Atribución causal, estado emocional abocado. Esfuerzo, vergüenza, culpa. Habilidad, incompetencia. Suerte, sorpresa. Fracaso, responsabilidad de otros, ira. Dificultad de la tarea, resignación. Control de evaluación de los estímulos. Según Sketcher, los estímulos internos o externos se evalúan jerárquica y organizadamente de las series de los pasos o fases. Como consecuencia de dicho proceso de evaluación emergen las emociones correspondientes. Dado el valor adaptativo de las emociones y el papel que ejercen en la supervivencia, se entiende que dicho control se ejecute de forma jerárquica y ordenada. La consecuencia es la siguiente: novedad del estímulo, que lo que pone una primera valoración es la peligrosidad del evento. 2. Dimensión placentera-displacentera. 3. Si la propicia a consecución de una meta o una necesidad. 4. Capacidad de enfrentarse a la situación y consecuencias sobre el organismo. Y 5. La compatibilidad con las normas sociales o personales. Cada una de las emociones pueden analizarse en función de esta secuencia y evaluación. Las que han sido estudiadas con mayor profundidad de acuerdo con el esquema son tristeza, alegría, vergüenza, ira, asco y miedo. Imágenes mentales. Lang postula que las imágenes mentales pueden entenderse como una estructura proposicional que incluyen componentes perceptivos y semánticos. Semejante estructura proporcional de la imagen es la que introduce al índice de fisiológicas que la acompañan a las emociones, de forma que puede utilizarse en el entrenamiento en la imaginación para el control de diferentes procesos o alteraciones emocionales. Lang, en 1979. Dado que las respuestas fisiológicas inducidas están directamente relacionadas con el tipo de imagen entrenada. Procesamiento de información emocionalmente relevante. Los estados emocionales están relacionados con patrones característicos de procesamiento de la información emocionalmente relevante. Así, por ejemplo, la excesiva tensión de la información amenazante puede generar reacciones de ansiedad de la misma forma que la capacidad para eliminar los pensamientos intrusivos, negativos autorreferentes que generan episodios depresivos. Las diferencias individuales en el procesamiento de información emocionalmente relevante es el componente cognitivo de la vulnerabilidad diferencia trastornos emocionales, de las cuales el fracaso de las técnicas que intentan eliminar la información amenazante bajo condiciones de estrés es una de las principales causas originarias de la alteración afectiva. Para finalizar, centraremos nuestra atención en una de las controversias teóricas más destacadas en el estudio de la emoción, como es el debate generado acerca de la relevancia de la cognición o de los fundamentos fisiológicos en la génesis de las emociones, o de la primicia de una sobre otra. Quienes defienden posturas cognitivas argumentan que los procesos cognitivos son necesarios para que se produzca una emoción, que sin dicha actividad cognitiva no se produciría la emoción alguna y que cualquier reacción que se evocara carecería del componente afectivo. Para quienes defienden posturas biologicistas, la emoción puede evocar sin tener en cuenta los aspectos cognitivos, y ello se pone en manifiesto en los casos en los que se estimulan ciertas estructuras subcordiales, como el sistema límbico, o en los que generan emociones por el mero hecho de una expresión facial característica, tal y como defiende la hipótesis del feedback facial. En este aspecto, la controversia más conocida quizás sea la que estableció entre Sahong y Lazarus, en lo que refiere a la relevancia de los procesos cognitivos en la emoción. Mientras que para Lazarus lo esencial son los procesos de valoración y reevaluación, para Sahong los procesos cognitivos no siempre son necesarios y pueden producir reacciones afectivas sin el curso de los mismos, apelando simplemente a reacciones fisiológicas. Después de una lectura de réplica y contrarréplicas, convenimos con Kano en que en ocasiones en unos contraargumentos parece que no está tratando con los mismos fenómenos, que maneja conceptos distintos y metodologías de estudiantes diferentes. Pero cuando abordan una misma cuestión, las coincidencias son mucho más abundantes que la discordancia, al tiempo que la diferencia fundamental estriba simplemente en la relación que otorgan a cada uno de los procesos, primando en uno de los casos los aspectos cognitivos y en los fisiológicos y conductuales. Emociones y salud.
Una de las características de mayor interés en la investigación experimental y la actividad profesional es el papel de la emoción tanto en la promoción de la salud y génesis de la enfermedad, como en las consideraciones terapéuticas implicadas. Los procesos emocionales han demostrado su relevancia en alteración del sistema inmunológico, trastornos coronarios, diabetes, trastornos del sueño, enfermedades graves o dolor, por solamente poner algunos ejemplos. La disciplina científica que recoge estas aportaciones es la actual psicología de la salud, heredera de la medicina conductual y medicina psicosomática. La relación entre procesos mentales y orgánicos es una cuestión presente que no solo los orígenes de la psicología, sino también es el inicio de la medicina. Desde que Hipócrates establecería una tipología que relacionaba temperamento con enfermedad, la relación entre los procesos psicológicos y reacciones fisiológicas han sido uno de los problemas conceptuales de mayor envergadura. Podemos afirmar que se trata de cuestiones fisiológicas que todavía pueden ver sin resolver actual psicología experimental. A pesar de que se trate de una cuestión tan antigua como la propia medicina, solo recientemente se ha abordado su estudio de forma experimental. No obstante, desde el Acta Funcional de la Psicología de la Salud en American Psychological Association en 1978, los avances en este ámbito han sido ciertamente notorios. Entre todos los procesos psicológicos que inciden en la salud y enfermedad, las emociones son, sin duda, uno de los más relevantes. La investigación sobre la relación entre emoción y salud se ha centrado, entre otros, en dos grandes aspectos. En primer lugar, en establecer la etiopatogenia emocional de ciertas enfermedades, intentando relacionar la aparición de determinadas emociones con trastornos fisiopsicológicos específicos, coronarios, alteraciones gastrointestinales o del sistema inmunológico, por ejemplo. En segundo lugar, en el papel que ejerce la expresión o inhibición de las emociones en salud y en el enfermar. Respecto a la relación entre reacciones afectivas y enfermedad en lo que refiere a los trastornos coronarios, quizá uno de los tópicos más interesantes sea el del padrón que sea conducta tipo A, concibiendo tradicionalmente como uno de los factores psicológicos más relevantes en la inducción de trastornos cardiovasculares. Investigaciones más recientes vinieron a demostrar que tal relación no era consciente, justo cuando iba a considerar por un misterio de santidad a Estados Unidos como uno de los factores de riesgo de los trastornos coronarios. La explicación de la discrepancia entre las distintas investigaciones arriban en el patrón de conducta tipo A. Es un concepto multidimensional que abarca diferentes aspectos conductuales, cognitivos y emocionales y debería ser alguna característica específica de este complejo la responsable de la génesis de los trastornos cardiovasculares. Parece que la dimensión especialmente relacionada con la enfermedad coronaria de la hostilidad. En cuanto a la hipertensión, Markowitz, Matthews, Cannell, Cobb y de Angostino, en el prestigioso Framingham Heart Study, lograron predicciones extraordinariamente elevadas de la conciencia de la hipertensión en base a persuasiones de ansiedad, con independencia de la edad, obesidad, consumo de alcohol o tabaco y hematócrito. Depresión, ansiedad y estrés son, con toda seguridad, las reacciones emocionales sobre las que se han estudiado su relación en la génesis de alteraciones en la salud. Tanto el estrés como depresión están relacionadas con el descenso de la actividad inmunológica, manifestada por una disminución de la respuesta de linfocitos ante diferentes mitógenos, así como una menor cantidad de células T, B o linfocitos glandulares en la sangre. Hebert y Cullen, además de cuanta mayor actividad simpática se muestra ante condiciones de estrés, mayor grado de inmunosupresión se producirá ante cierta situación estresora. No obstante, no han podido demostrarse relaciones significativas ante depresión y cáncer, a pesar de que esta enfermedad ejerce un papel de extraordinaria relevancia a las alteraciones inmunológicas. En lo que se refiere a la inhibición de las emociones, desde que Freud pusiera en manifiesto la relevancia de la presión emocional en la génesis de alteraciones psicosomáticas, la inhibición de las emociones ha sido considerada como una de las variables principales que inciden en la enfermedad. No obstante, debemos decir de la inhibición por sí sola no causa indefectiblemente alteraciones psicosomáticas, ni es inherentemente sana. De hecho, en ocasiones puede ser un mecanismo adaptativo, solo en el caso que confluyan otras características, como una excesiva activación somática o interfaz en las estrategias de afrontamiento adecuadas. La inhibición puede ser un menoscabo por la salud y ser un agente etiopatogénico en envergadura. Así pues, las relaciones significativas que han constado en ocasiones entre inhibición emocional y trastornos psicofisiológicos posiblemente sean debidas al hecho de que la inhibición es un proceso activo que, lejos de disminuir la activación autonómica, la incrementa durante periodos de tiempo prolongados.
interfiere con los procesos cognitivos implicados en la asimilación del problema y estrategias de resolución, al tiempo que produce con facilidad condicionamiento de las reacciones de inhibición.